Solamente en nombre de la Comisión del Bicentenario y más, que organizamos estas mesas virtuales, este ciclo, agradecer a los expositores, al moderador, a David Sulmón, y a todos los que nos acompañan todos los jueves, que puede variar, pero que en realidad es una ocasión muy especial que celebramos, en que podemos intercambiar reflexiones tanto a nivel académico como con sus preguntas cuando las presentan en el chat, y que además nos permitirá tener estos videos más adelante grabados para poderlos hacer acceso público. En esta ocasión yo quería tener una intervención de 1 minuto solamente para subrayar el hecho de que este tema sobre el trabajo, la mesa que tiene que ver con el trabajo y la mesa del día sábado, en la cual he tenido la colaboración de Yanina León para poderla realizar, y de los estudiantes el próximo sábado, queremos hacer un saludo especial a Denis Sulmón, que ha sido un pionero, un permanente comprometido con lo que tiene que ver con el trabajo, no solamente los trabajos que realizamos profesionalmente, sino con los estudios sobre clase obrera. Él ha recibido el reconocimiento de los colegas en la Católica cuando se le reconoció como profesor emérito. También ha recibido medallas de reconocimiento del gobierno. Tiene una abundante producción académica sobre estos temas, pero además para colegas como en mi caso, que lo conocí al ingresar a la universidad, también me parece que hay que destacar este gesto de acogida, de promover talleres con sindicatos, de promover trabajos de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales. Realmente impulsó mucho lo que llamamos el esfuerzo solidario de la sociedad civil, y me parece que era necesario decir unas palabras sobre Denis, que todavía está con nosotros y que nos acompaña siempre con su trabajo. Carmela en particular seguramente va a decir algo también, porque ella ha participado en muchos homenajes que se le han hecho a Denis. Entonces ahora tenemos a David, que es hijo y colega, y me complace mucho decir eso, que nos renueva la juventud de la cual estamos hablando, tener a un colega joven, el hijo de Denis, con nosotros, trabajando en la universidad. Entonces, agradecemos la presencia también de Patricia, nuestra decana, Patricia Ruiz Bravo, y de todos ustedes. Dejo en el uso de la palabra, ahora sí, a David para que conduzca esta sesión, y Diego Palacios, que va a apoyar en la parte logística con las preguntas del chat cuando sea oportuno. David, muchas gracias. Te dejo en la palabra. Bien, muchas gracias, Narda. Gracias por lo joven, ya los 50 años, ser joven se siente bien. Bueno, bienvenidos a todos a esta mesa y este ciclo de mesas organizada por la Facultad de Ciencias Sociales. A la proximidad de los 200 años de la independencia del Perú nos confronta con la necesidad de reflexionar en torno a qué hemos construido como república, nación y comunidad, y cuáles son los desafíos a futuro. En el actual escenario de la pandemia global, este escenario hace aún más imperiosa la necesidad de estas reflexiones, reflexiones de largo plazo, al evidenciar los límites, fracasos y posibilidades de nuestro proyecto nacional colectivo. Desde las diferentes disciplinas de la Facultad de Ciencias Sociales nos proponemos contribuir activamente a la reflexión colectiva y al intercambio académico necesario para abordar los desafíos y tareas que enfrenta el país en el marco del Bicentenario. En este contexto, la Comisión Bicentenario y nuestra facultad organiza el ciclo La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones. El día de hoy tenemos la 10ª mesa de discusión, que tiene el título Formas de trabajo, oficios, empresa e informalidad, redes y desplazamientos poblacionales. En esta ocasión tenemos a 4 expositores y expositoras. En primer lugar, la doctora Yanina León. Yanina León es profesora principal del Departamento de Economía de nuestra universidad, es doctora en Economía del Desarrollo del Medio Ambiente y Agrícola por The Ohio State University. Sus principales áreas de interés y publicaciones están referidos a temas de mercados de trabajo, microempresas, informalidad, microfinanzas, inclusión financiera, educación superior, género en Perú y en América Latina. Ella va a presentar una ponencia que tiene como título Empleo, ingresos y microempresas en el Perú urbano.
El segundo expositor es Percy Bobadilla. Percy Bobadilla es magíster en Sociología, con mención en Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad, con más de 30 años de experiencia como investigador en temas vinculados a gestión de organizaciones públicas, privadas, cooperación internacional y sociedad civil. La ponencia de Percy Bobadilla se titula De organizaciones no gubernamentales a empresas sociales: diferencias y complementariedades con las empresas convencionales que incorporan el enfoque de responsabilidad social. El tercer expositor es Jonathan Clausen. Él es economista egresado de la Universidad Católica, tiene una maestría en Economía y una maestría en Desarrollo Humano, ambas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es candidato a doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de Bath del Reino Unido. Jonathan Clausen es profesor del Departamento de Economía de nuestra universidad y director de investigación del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, también de nuestra universidad. La ponencia de Jonathan Clausen es ¿cuál es el rol del empleo en la agenda de investigación y erradicación de pobreza multidimensional en el Perú? Y cierra nuestra mesa Carmen Mildoso. Carmen Mildoso es licenciada en Sociología por la Universidad Mayor de San Marcos y magíster en Sociología por nuestra universidad. Carmela Vildoso es coordinadora y docente de la Maestría de Política Social con mención en Gestión de Proyectos Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de la Maestría de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la misma universidad. Se ha desempeñado como gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima Metropolitana y ha sido ministra de la Mujer y Desarrollo Social y viceministra de Promoción del Empleo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La ponencia de Carmen Vildoso es Informalidad, el imposible rompecabezas. Vamos a empezar con una primera ronda de exposiciones en el orden que he nombrado. Cada ponente va a tener 15 minutos para exponer su ponencia. Yo voy a tomar el tiempo y un minuto antes del final les avisaré a los expositores para que vayan cerrando su presentación. A lo largo de las ponencias, los participantes pueden hacer sus preguntas a través del chat, del Zoom. El asistente de nuestra reunión va a tomar nota de las preguntas y las va a compartir al final de la exposición de los ponentes. Después de esta ronda de preguntas, cada ponente va a tener 5 minutos para responder y cerrar sus últimas reflexiones. Después de eso daremos fin a esta mesa. Entonces, sin más preámbulos, damos la palabra a la doctora Yanina León. Adelante, Yanina. Gracias. Si me pudieran permitir compartir mi PowerPoint, por favor. Sí, Yanina, estás como coanfitriona. Deberías poder compartir. Entonces trato de compartir. Ok. Bueno, quiero empezar agradeciendo a todos los que están presentes acá, en especial ver a Carmela después de tiempo, compartir la mesa con colegas con los que nos frecuentamos mucho, pero que a lo mejor no habíamos tenido esta coincidencia, así es que gracias Patti, gracias Narda, gracias Diego. Y voy a tratar de hablar en parte de este tema que está superpuesto seguramente con algunas cosas que se van a decir por parte de los otros ponentes. También quiero decir que considerando la experiencia de Carmela y teniéndola acá, ya escuchamos que ha sido viceministra, yo he minimizado la parte de MIPES y he tratado de hablar un poco de los empleos e ingresos también, de manera que tengo la esperanza que nos complementemos bien, sobre todo en una segunda vuelta, cruzar ideas de lo que hayamos dejado en el tintero, ¿no? Yo quería hablar en general de empleo, ingresos y MIPES en el Perú urbano, con esta mirada histórica que nos están invitando las organizadoras en general, la Comisión Bicentenario y más, ¿no? Me ha costado, no es que no lo haga, yo respeto mucho la historia, he tenido muy buenos profesores, tengo un buen colega de historia económica, pero creo que nos cuesta a los economistas siempre incorporar estas otras variables, ¿no? Grosso modo, esta es mi presentación, ese es el contenido. Empiezo diciendo que me parece muy importante el tema
porque estamos hablando de hace 200 años, aunque creo que Perú sabemos que tiene mucho más de 200 años, y en fin, el Bicentenario puede ser un punto de partida para tantas reflexiones de tantos cambios que han habido, no solo en el mundo del trabajo, y porque además el mundo del trabajo está estrechamente vinculado con lo que pasa en la producción o con lo que pasa en las empresas, y entonces no se puede entender empleo si no se entiende qué pasa en el resto de la economía, ¿no? Voy a tratar de hablar de algunos de estos temas. Quiero dejar de una vez claro que tiendo a poner como sinónimos, a pesar que reconozco que hay diferencias entre trabajo y empleo. Incluso diría trabajo, ocupación y empleo. Porque creo que el empleo es el empleo asalariado, que como veremos en el Perú hace rato no da cuenta de la mayor parte del trabajo al que se dedica la mayor parte de la PEA, ¿no? De la población económicamente activa. Hay ciertos elementos que han sido como constantes, los desplazamientos, ya diremos también la informalidad, los ingresos laborales y su situación, y no es una historia solo de hoy. Yo sé que esto está muy chiquito en números, pero solo quiero destacar el cambio de la población en los años 60 a 70. El Censo Nacional de Población nos muestra que hasta los años 70, Perú era un país netamente rural, y solo el censo del 72 muestra que la mayor parte de la población está en áreas urbanas. Y de ahí para adelante, la desproporción en la distribución de la población urbana y rural ha ido creciendo. El último censo del año 2017 nos muestra incluso que el crecimiento intercensal en la población rural ha sido negativa en comparación con lo que pasa en las áreas urbanas, ¿no? También detrás deben haber otras variables demográficas a las que no voy a entrar, pero que aprendí muy bien de mis profesores justamente de ciencias sociales. Entonces creo que estos cambios poblacionales son un buen punto de partida para entender lo que pasa luego en el mercado de trabajo, ¿no? La población no solo ha cambiado en número, esta es otra manera de representar el gráfico, la tasa de crecimiento poblacional fue en expansión justo hasta los 70, que fue cuando vemos esta explosión o predominio de la población urbana, frente a lo que pasa después, donde ya la tasa de crecimiento poblacional en promedio va cayendo. Cuando comparamos la distribución de esta población por género, esta primera es del año 90 y esta es de 2015. Esto no voy a entrar al detalle, el lado izquierdo es la presencia de varones y la segunda es la presencia de mujeres, y entonces podemos ver claramente cómo estas pirámides de población por edad muestran un cambio significativo en esta pirámide, ¿no? Concretamente, se estrecha la base. Hay menos niñitos que están creciendo, eso es lo que estamos diciendo. Con los años se convierten en menos jóvenes y seguramente más adelante eso tendrá un efecto en diversos aspectos del mercado de trabajo y también en otros sistemas relacionados, como el sistema de pensiones, que lo menciono nomás, no voy a hablar de eso hoy día. La actividad económica entonces ha crecido mucho. Yo entiendo el empleo siempre vinculado a la actividad productiva. Estas fotografías muestran los cambios en el rostro del Perú desde, digamos, trato de imaginar los últimos 200 años, ¿no? Y un mar que seguramente antes nadie decía caso, luego llegan los conquistadores y de pronto vemos personas de la sierra o en general de los Andes en la pesca, recordemos Chimbote, por ejemplo. Además yo tengo muchas anécdotas personales porque mis familiares, toda mi familia, yo he nacido en Lima, pero toda mi familia es de Huánuco, y entonces las historias que ellos han contado de sus experiencias de vida me dan mucha idea de estos cambios, ¿no? Porque ellos llegaron seguramente antes de los 50. La Lima, esta Lima, yo conocí los tranvías, ha ido cambiando drásticamente en estos últimos 2 siglos que nos invitan a pensar, y las actividades predominantemente mineras o agrícolas han ido redimensionándose en estos últimos 200 años. Seguramente eso tiene que haber afectado a los mercados de trabajo.
No quiero hacer acá una clase de los modelos y políticas de desarrollo, solo decir, para empezar, el INEI se creó o formaliza las encuestas, los datos que nos da a partir de los años 50, de manera que todo lo que tenemos antes es referencial, pero desde los 50 queda claro cómo se mueve la economía de Perú y muy parecida al resto de América Latina, ¿no? Hasta los 80s, hasta fines de los 80s, la preocupación es el largo plazo y hablamos de distintos modelos de crecimiento y desarrollo, promoción de exportaciones primarias, se nos acababa el cobre, teníamos oro, si no teníamos oro teníamos plata, si no teníamos anchoveta, etc. Tenemos varios esfuerzos de industrialización, pero quizás el más notorio es del 68-75, y luego, después del 75, la diversificación de exportaciones. Toda esta toda esta implementación de modelos de largo plazo, con algunos objetivos de cambios en los patrones de producción, también alteran la producción, el empleo. La actividad económica se ve que es cíclica y hay una creciente modernización urbana y centralización económica y social que viene no desde los últimos 5 o 10 años, ¿no? Sino de mucho antes. En los 90s, en cambio, frente a la gran hiperinflación, frente a todo lo que ya sabemos que ocurrió en los 90, los datos están ahí, asistimos a una serie de cambios, reformas económicas estructurales, las políticas de estabilización, se dejan de lado toda política previa que se haya estado implementando, y hay una serie de reformas y incluso un cambio de mentalidad en lo que son las políticas sociales, ¿no? Esto rápidamente es el Perú desde los años 1920, y los azules son crecimiento de la actividad económica y los rojos son las crisis, ¿no? Y esta época es la época de los 80. Esto solo para mostrar cómo crecieron los precios, y alguna vez hemos experimentado, los que pasamos los años 90, una hiperinflación de más de 7.000%. Por tanto, frente a ese contexto tenemos unos cambios también demográficos y laborales, porque bajo esos modelos de crecimiento o de desarrollo que se implementaron hasta los 80, se reafirma, decíamos, la centralización y gran cantidad de la mano de obra se empieza a movilizar. Eso es lo que explica ese cambio en la composición de la población en favor de las áreas urbanas ya en los 70. La fuerte migración rural-urbana que se había dado desde décadas anteriores y que se ha mantenido hasta hoy, ¿no? Los motivos diversos. Hay varias tesis al respecto, todos hemos trabajado estos temas, no entraré con mucho detalle, más que decir que más allá de preferencias, más allá de diferencias salariales, creo que hay componentes como más estructurales que han persistido a lo largo de la historia. Claro que también han habido factores extraeconómicos. El terrorismo, por ejemplo, expulsó mucha gente de ciertas zonas del campo, ¿no? Lo cierto es que las áreas urbanas se han ido expandiendo o creciendo. Desde el punto de vista de los arquitectos he escuchado varias veces decir mucho desorden, no hay una planificación, no sé si hubo mucho tiempo o margen para hacerlo. Los trabajadores urbanos han existido desde hace mucho más, antes de los 50. Hay una serie de estudios, Rosemary Thorpe, por ejemplo, menciona industrialización incipiente en la rama del textiles, en las panaderías, pero creo que todo lo que hemos visto después de los 50, después de los 70, es distinto, ¿no? Y después de los cambios estructurales en la política económica, una cosa que queda clara es que la preocupación por el largo plazo no va más. Desde los 90 la preocupación es resolver lo urgente, lo de corto plazo, lo macro. Y en ese contexto ya observamos, no solo desde los 90, sino que desde mucho antes, había un conjunto de mano de obra que llegaba a la ciudad, que después ya no solo llegaba a la ciudad, se reproducía también en las ciudades, y esta mano de obra no ha entrado porque no ha habido suficiente absorción por parte del sector productivo dinámico. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental que no nos debemos olvidar, que hay un conjunto de mano de obra que está disponible, digamos que hay un exceso de oferta de mano de obra, o, para decirlo en términos de Figueroa, una insuficiente demanda de mano de obra desde el sector moderno,
creciente, dinámico, que está expandiéndose a lo largo de estos años con las políticas de la mano. Lo cierto es que llegamos a los 90 con un alto subempleo, sobre todo por ingresos, que nos ha venido acompañando desde hace tiempo y seguro nos mantenemos en ello. Y ese subempleo supera el empleo adecuado. El empleo adecuado es el empleo asalariado que gana por lo menos el salario mínimo legal y trabaja máximo 48 horas por semana. Esa proporción de trabajadores con esas condiciones es menor que 50%. En los últimos años había cambiado, la pandemia nos ha regresado seguramente a esa situación. Lo cierto es que encontramos una alta concentración en las áreas urbanas, bajo desempleo, desempleo alto entre los jóvenes, pero alto subempleo. Esto no pretendo que se vea todo, lamentablemente los cuadros los he tomado de donde están, pero es solo para reafirmar la idea de que el subempleo es alto desde temprano de los 90, y esto, miren lo paradójico, en los años 2000 sube de 40 a 60 y se mantiene hasta hoy alrededor de esas tasas, ¿no? El sueldo este sector o las unidades económicas donde trabajan estos subempleados son unidades altamente heterogéneas. Tratando de tomar distancia del bendito concepto de informalidad, prefiero mirar tamaño de empresa, y lo que vemos es que la mano de obra se concentra en microempresas, en empresas de 1 o 4 trabajadores, como muestran estas barras azules en prácticamente todos los sectores productivos al 2015. Las otras empresas son grandes en términos de producción, pero en su absorción de mano de obra esta tasa es mínima. Esto es un gráfico desde los años 2000 que muestran la distribución de la PEA entre subempleados por ingresos y subempleados por horas. Por horas es el que trabaja poco. Si trabaja poco, uno piensa subempleo, poco empleo, trabaja poco. Por eso tendrá menos ingresos. Pero hay otra categoría que se llama subempleo no visible o oculto, donde la persona no importa cuántas horas trabaja, pero gana menos que el mínimo. Y lo que esto nos dice es que ese componente de subingreso es el más importante, ¿no? Y la PEA ocupada ha ido teniendo una expansión en su actividad productiva, en educación y calificación, pero esta no ha sido generalizada para toda la población. Me dicen que tengo poco tiempo. Entonces, y acá los ingresos han crecido para todos, pero seguramente en las empresas más grandes ha crecido más que en las empresas pequeñas, en contextos de crecimiento, ¿no? Podría hablar de género, juventud, probablemente no pueda decir mucho más. Voy a terminar este punto 3 y luego para respetar el tiempo que me está dando el moderador. En términos de género, ha crecido la participación laboral de las mujeres, sin embargo, los salarios siguen siendo diferenciados, aún con el mismo nivel de calificación. La contrapartida es este trabajo en el uso del tiempo en labores no remuneradas, donde la mujer sigue llevando la carga más pesada, para no pensar en la pandemia, ¿no? Aún antes de la pandemia, y esta es una constante. Llamo la atención de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2010, que no ha sido vuelta a aplicar, y que entonces estos datos del 2010 no sabemos cómo se han movido. Los jóvenes son los que más enfrentan dificultades en los mercados de trabajo, muestran mucho mayor subempleo y enfrentan mayor desempleo también. Si no tengo más tiempo, puedo dejar esto para la siguiente parte. Sé que me diga el moderador. ¿Ok? Tienes un minuto, Janina. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, había dicho que mi interés había sido focalizarme en el empleo y estas características de la PEA, porque creo que Carmela conoce mucho de este tema y prefiero dejárselo a ella. Solo quiero decir que las microempresas las entiendo por su relación con el tipo de desarrollo económico que tenemos, que hay una alta heterogeneidad entre las microempresas, unas son de subsistencia, otras de acumulación. Ya lo dijo el Banco Mundial en el 2010,
Unas son por exclusión del sistema económico y otras por escape, que pueden salir hasta exportar, pero el grueso está en esas microempresas de subsistencia. Y ahí está más del 50% de la mano de obra. Y eso pasa desde hace décadas. Entonces creo que más allá de esta discusión si es informal o no, si es legal o no, si cambiamos o no los regímenes laborales, hay un aspecto del tipo de desarrollo económico que debemos atender y que a lo mejor la pandemia es una oportunidad para repensar estos cambios. Las microempresas son unidades de baja escala, sus trabajadores son básicamente dueños, gruesos son trabajadores independientes o que trabajan con familiares no remunerados, y sus clientes son familias de ingresos bajos o la clase media, que cuando se le cae el ingreso va a comprar bienes de los sectores de microempresas, ¿no? Entonces creo que el tema de informalidad, en todo caso, lo entiendo mejor bajo la definición de la OIT con informalidad laboral e informalidad empresarial. Termino con esta reflexión que nos habían pedido sobre el COVID, diciendo que la caída tan fuerte del PIB, del PBI, ha generado o estado asociado con la caída brutal, sobre todo del empleo formal asalariado moderno. La PEA no asalariada ha visto mermados sus ingresos por diversas razones, porque se le cayó la demanda, porque se fue a su casa a esperar el bono que no le llegó, porque las políticas de la pandemia han mostrado además una serie de problemas de corrupción y de mala gestión y de administración. Creo que las políticas estuvieron bien, el problema es que no llegaron. Y ahí hay temas entre lo administrativo, la gestión, el manejo en los gobiernos locales, problemas logísticos, etc. Lo cierto es que los grupos más afectados son justamente los trabajadores de las microempresas y sus familias, y en especial los jóvenes. Entonces, una política de crecimiento tiene que ser mucho más diversificada e incorporar a estos diversos grupos para evitar problemas hacia más adelante, ¿no? Son pocos los que todavía pueden mantenerse empleados en el teletrabajo como los que estamos presentes hoy día. Básicamente quería decir eso. El PBI, cuando dicen que se ha caído y ha hecho una L y cuánto tiempo demorará, eso es lo que tenemos acá a la izquierda, y el empleo se ha caído así y está recuperándose lentamente por tamaño de empresa, y ojalá tengamos una esperanza en el Bicentenario. Muchas gracias por la paciencia, David. Gracias a todos. Bien, gracias, Janina. Entonces le damos ahora la palabra a Percy Bobadilla, que va a hacer su ponencia sobre de organizaciones no gubernamentales a empresas sociales, diferencias y complementariedades con las empresas convencionales que incorporan el enfoque de responsabilidad social. Adelante, Percy, tienes 15 minutos. Muchas gracias, David. Bueno, un saludo a todos los colegas que me acompañan, nuestra decana, Narda, gracias por la posibilidad de compartir algunos resultados previos de una investigación que vengo haciendo, empezando con las ONGs, ¿no? Yo vengo trabajando en las ONGs hace varios años, inclusive también he compartido parte de este esfuerzo con el profesor Denis Sulmón, quien me apoyó mucho en esos estudios, porque además trabajé en las ONGs, me he formado en las ONGs, como sociólogo, y bueno, es un tema de interés. Y entonces me preocupé un poquito por el tema de cómo las ONGs vienen transformando sus formas de intervención, pero también su propia identidad, luego pues de la crisis, digamos, que ha vivido el país, ¿no? La caída pues de ciertos parámetros que fundaron su identidad, como ideología, como propuesta. Y bueno, las ONGs, a raíz de la caída de la cooperación, tuvieron que entrar en una lógica de buscar fondos para mantenerse, ¿no? Y una de las cosas que encontré es que varias ONGs hacían un esfuerzo grande por tener, digamos, tenían 4 roles claros que lo que encontré: mantienen su rol de ciencia política, su rol de articulación entre población, objetivo de los proyectos y el Estado para que las propuestas se conviertan en políticas públicas. Pero aparecieron 2 roles interesantes para mí, que era el rol de consultoría. Las ONGs hacían consultorías para empresas, para el Estado, para buscar fondos propios, repito, por la caída de la cooperación. Y también encontré este tema de que hay ONGs que estaban formando una forma de articularse al mercado, o sea, usar el mercado como mecanismo para buscar fondos y hacer alianzas con la población, una especie de joint ventures, ¿no? Para tratar de que las ideas de las ONGs sean apropiadas por la población y tratar de trabajar de manera mancomunada
para un esfuerzo que permita sostener a la comunidad y también a la organización de desarrollo, ¿no? Entonces ahí la palabra que se me venía a la mente era empresa social, debido a este concepto que acuñó el economista Mohamed Yunus cuando escribió su libro Un mundo sin pobreza y empresas sociales, hablando justamente de que la forma de enfrentar el desarrollo de una manera más adecuada, según Yunus, era que las organizaciones de desarrollo tengan que aprender un poco de la empresa privada, buscando articularse con las lógicas de mercado y del mundo social, tanto de las ONGs como del Estado, tratando de vincular el tema social, de tal manera que la propuesta sea sostenible, tanto la organización como la población, que ambos puedan ganar, que la asociatividad entre entidades como las ONGs y la población, ambos se asocien para tener una lógica de sostenibilidad y ambos puedan ganar. Entonces, por eso le preguntaba a las ONGs si querían entrar en esta lógica de empresa social. Algunas se resistían a la palabra empresa, no les gustaba esta idea porque iba contra su propia identidad. Otros sí sentían que entraban de lleno a esta lógica de entrar al mercado, de ver al mercado como una herramienta. Entonces, aprendiendo eso de las ONGs, me topé pues con un grupo de organizaciones que no habían bebido de la tradición de las ONGs. Ustedes saben un poco de historia, ¿no? Las ONGs empiezan con las iglesias en la década de los 60, a raíz de los terremotos, sobre todo en los 70, ayuda al desarrollo internacional, ¿no? Aparecen una serie de propuestas y las ONGs canalizan fondos. Con la caída del gobierno de Velasco, también las ONGs aparecen como una oportunidad, y en los 80 es el boom de las ONGs. Ahí donde yo justamente voy a trabajar, egresado de Sociología, inclusive con Patricia trabajamos en DESCO, ¿no? Y inclusive mi formación sociológica era muchos libros de DESCO, yo me formaba, entonces las ONGs eran un actor importantísimo en los 80. Pero esto cambia un poco en los 90, con la crisis porque el país pasa a ser Perú un país de renta media, y la cooperación sale, y la ONG busca la forma de vincularse al mercado, y toma muy en cuenta estas recomendaciones de Mohamed Yunus y su experiencia con el Grameen Bank. Pero en ese proceso me encuentro con otra organización que no bebía de esta tradición ONGística, digamos. Aparecía de gente joven, emprendedora, gente que quería tener un negocio propio, pero a la vez quería ayudar al desarrollo del país. Y entonces me encontré con entidades como X-Runner, que trabaja una propuesta de dar unos inodoros que puedan suplir los silos para que ellos puedan tener con un sistema técnico, digamos, poder procesar la orina, ¿no? Las heces humanas, e inclusive reconvertirlas. Tenemos a Simba, que trata de aliarse con restaurantes y los que cuidan chanchos de manera informal, para que ellos puedan producir un alimento con lo que los restaurantes botan a la basura, un alimento balanceado en alianza con las chancherías, para que haya un ciclo virtuoso en el cual este alimento para los chanchos sea ecológico, las chancherías se formalicen y vendan productos a los restaurantes, ¿no? O esta que es muy famosa, Laboratorio, que a mí me impactó mucho, Mariana Costa, una joven que ha logrado mucho impacto con su modelo de negocio social, donde capacita a mujeres para que puedan ser ingenieras informáticas o programadoras, y tienen una gran demanda, ¿no? Los bancos, por ejemplo, contratan a egresadas de laboratorio para que puedan trabajar en el banco, y yo les preguntaba a ellos en la investigación que estoy haciendo, y te piden una certificación del Ministerio de Educación, ¿no? En los bancos solo dicen laboratoria y automáticamente las contratan. Inclusive vi un video de Mariana Costa al costado de Barack Obama y Mark Zuckerberg por todo su proyecto, ¿no? Y la verdad es que inclusive le han hecho su propia muñeca. La empresa esta que produce las muñecas Barbie, Mattel creo que es, ha hecho una muñeca con las mujeres más empoderadas del mundo, ¿no? Y entre ellos eligió a Mariana Costa. Otras entidades como esta empresa, Mimalpaca, es una empresa social también que trabaja con mujeres en Ayacucho, para que puedan hacer alianza, asociatividad, para hacer unas correas que esta empresa exporta y hace una especie de alianza económica. Ella pone los insumos, pone las propuestas, la capacitación, las mujeres producen las correas, reciben un pago por eso y ella las exporta. O en Panacombi, que trabaja con personas con discapacidad, especialmente con síndrome de Down, donde todo el modelo de negocio está pensado de la cocina para que gente con discapacidad visual o no, cualquier discapacidad pueda adaptarse y producir todo el tema en panaderías. O Incamos, que hace alianza con productores en Junín para sacar un musgo, y ellos compran el musgo y lo exportan
Entonces ellos reciben un pago por el musgo y Incamos exporta el musgo y ganan ambos. Entonces ese mundo realmente me interesó mucho, ¿no? Tiene mucho que ver también con esto, mucho en la presentación de Yanina, ¿no? Es un tipo de microempresa, pero que está combinando dos lógicas, la lógica social con la lógica empresarial con fines de lucro. Entonces las preguntas que me hacía para poder entender esas organizaciones es: ¿qué son las empresas sociales? No, sabiendo que además no han bebido de la tradición ONGística, repito, que han sido muy autónomas, más vinculadas al mundo empresarial convencional, muchas apadrinadas por empresas inclusive, y muchos integrantes con redes en empresas también, por tradiciones familiares. Entonces la pregunta es: ¿cómo nacieron? ¿Y qué diferencias? Pues a mí me interesa mucho el tema identitario organizacional, soy organizacional, y me interesa la identidad y los roles por el tema de expectativas. ¿Qué espero de la organización? Si no sé que es un ONG, ¿qué puedo pedirle? ¿Hasta qué punto puedo pedir una cosa o no pedir otra cosa? ¿Hasta qué punto sé que la ONG trastoca sus valores? Es importante lo que son las organizaciones para mí, la expectativa que genera en la relación con otros. Entonces sí quiero saber cómo se distingue y se complementan las empresas sociales con otras entidades que trabajan con fines sociales como las ONG y las fundaciones, pero también me interesa saber con la empresa con responsabilidad social. ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? ¿Qué cosa es lo que me interesa investigar, ¿no? Lo primero que encuentro, digamos, debido a una serie de factores que voy a explicar ahorita, es que en el siglo XXI comienza a haber un interés de todos los sectores, ya no solo de las ONGs, que eran las que movían el tema social y ambiental, sino también el Estado y las empresas comienzan a llegar a como a interesarle esas temáticas. Ya no es propiedad de las ONGs. Ahora también lo asume el Estado con fuerza, con políticas públicas, y las empresas con sus políticas de responsabilidad social. Entonces, esa lógica de que todos los actores prioricen el tema social impacta fuertemente en la manera como viene trabajando actualmente en este siglo las ONGs, el Estado y la empresa. Entonces, modifican sus discursos de desarrollo, los amplían a otros temas como género, ambiente, derechos, discapacidad. Estrategias de intervención, muchas tienen como el Estado, las ONGs y la empresa, por supuesto, ven al mercado como un mecanismo de inclusión. El tema de empoderamiento es importante, participación ciudadana, gobernanza, y las relaciones entre lo que en los 80s o 70s, justamente con Patricia hicimos un libro clásico ahí, con los zapatos sucios, ¿no? Cuando yo fui asistente de investigación, y veíamos en esa época que había una confrontación ONGs-Estado, por ejemplo. Bueno, eso en el actual siglo se va perdiendo por varios factores que voy a explicar. Entonces, las ONGs, el Estado, la empresa encuentran espacios de gobernanza y de colaboración para compartir propuestas de desarrollo a nivel territorial. De la confrontación a la colaboración. Rápidamente esto, porque el tiempo me va a ganar, ¿qué condiciones generan estos cambios? Esta posibilidad de que la empresa, el Estado, las ONG se puedan sentar en una mesa y conciliar, ¿no? Bueno, el tema de la democracia que se recuerda en América Latina, la globalización que crea nuevos paradigmas, manejo de información, ya la idea de izquierda y de derecha pierde centralidad. Los partidos políticos, al ser débiles, su espacio es copado por diferentes organizaciones. El Estado no es capaz de poder resolver muchos problemas sociales. La informalidad tiene un impacto enorme en diferentes campos, laboral, productivo, comercial, y eso pues genera vacíos que muchas organizaciones como las ONGs y la empresa buscan enfrentar. Las empresas también pierden legitimidad por este tema del Estado mercantilista y la política neoliberal, que genera más riqueza en pocos y excluye a muchos. La pobreza, a pesar que se reduce monetariamente, hay todavía mucha brecha de desigualdad. Y finalmente, los ODM y los ODS ahora han dado una serie de propuestas que las empresas, el Estado, las ONGs, todas se están alineando en esa lógica, ¿no? Entonces, ya eso impacta fuertemente en la forma como actualmente, digamos, 90s, pero sobre todo en este siglo, tanto ONG, empresa, Estado, vienen impulsando, ¿no? Las ONGs, como dije, tienen una crisis identitaria de sus paradigmas en los 70s, 80s, eso se modifica porque el Perú es un país de renta media, las ideologías básicas que tenían también son confrontadas, entonces la cooperación no existe, entonces tienen que orientarse a otros actores. Entre ellos, por ejemplo, trabajan con microempresarios las ONGs, dan microcréditos, por ejemplo. Es un actor nuevo que empieza en los 90s, influido por Mohamed Yunus, por supuesto, pero se consolida en el siglo XXI, ¿no? La empresa también tiene que modificar muchos paradigmas, sabe que si no trabaja lo social, su inversión está en riesgo. Y el Estado también amplía mucho más su capacidad de intervención en lo social, creando nuevos ministerios y programas sociales. Entonces, en esta lógica, ¿dónde aparece la empresa social?
Entonces, la empleada social es iniciativa de una generación, creo yo, de jóvenes vinculados al sector empresarial convencional, en la cual ven el tema social como un tema importante. Imagino toda esta incidencia política, movimientos sociales, se dan cuenta que si la empresa no toma lo social como algo serio, digamos, su rol, digamos, su ética se ve afectada. Entonces, pero también sienten que si trabajan como las ONGs, sienten que no es sostenible la propuesta, porque la ONG depende mucho de la cooperación internacional. Entonces ellos quieren tener un modelo de intervención social que combine el tema del mercado, el tema de la innovación, pero el fin social. Entonces, y eso es un tema que entonces, si bien aprenden de ambos sectores, tratan de tener su propia identidad. Ven que el Estado no resuelve problemas, creen que ellos pueden cubrir o apoyar o colaborar con el Estado. Entonces, incorporan objetivos de transformación social de las ONGs, pero eso es simplemente interesante, a diferencia de las ONGs que son muy politizadas en los temas que manejan y movilizan. Las empresas sociales, digamos, no diría que se oponen al modelo económico. Digamos, quieren que sea más justo, que el modelo de la economía social de mercado sea más inclusivo. O sea, que no están cuestionando el capitalismo, pero sí cuestionan un capitalismo que excluye, un modelo económico que excluye. Entonces, pero eso sí, la forma de distanciarse o de tener su propia identidad es que si bien la rentabilidad es importante, esa no es su prioridad. La rentabilidad no es su prioridad, pero saben que necesitan dinero para mover el tema social. Entonces, por eso que aprenden de la empresa el tema de la lógica del mercado, de los desafíos que la racional que hay ahí presente, pero sobre todo aprenden una cosa importante, mucho impeteriana, el tema de la innovación. Muchas empresas sociales tienen modelos innovadores, que le llaman modelos de negocio, que permiten incorporar a la población como socio estratégico, no solamente, o algunas como trabajador, pero sobre todo como socio estratégico, para que puedan, digamos, con la lógica de ganar ambos. Entonces, como he dicho, la empresa social es una acción creada con un fin social y ambiental bajo un modelo de negocio empresarial de innovación. Buscan su propuesta ser sostenible en el mercado, ¿no? Y tratan de incorporar a la población en su proceso productivo y de comercialización, que la población sea socio. Esa asociatividad es bien importante y voy a tratar de mostrarlo más adelante, sobre todo población vulnerable, excluida, pobre, ¿no? Para que tengan impactos positivos. Y la idea es que la rentabilidad que generen impactos positivos en los emprendedores, en la población, por supuesto, y en los dueños de la organización. Para ir terminando, entonces, si el tiempo me alcanza, David, por favor, me dices cómo va el tiempo. ¿Un minuto tengo? Ya podría terminar más tranquilamente los que vienen adelante, pero hay como dos tipos de empresas sociales. Una empresa social que digamos que su modelo de negocio es como, digamos, como hace esta empresa que está aquí, que es Empanacombi. Empanacombi es un modelo de negocio en la cual toda la estructura organizacional, el organigrama, los procesos, los servicios, están diseñados para gente con discapacidad. Están pensadas así, para gente que está ciega, para que todo el proceso productivo, la forma, los procedimientos se adecúen a una realidad de personas con discapacidad. Ese es el modelo, se incluye internamente. Y el otro modelo o tipo de organización es por subcontrato o socio estratégico, como Incamos. No, o sea, la población objetivo del proyecto no lo pone en la organización, sino hace alianzas. Le pone un rol. Tú vas a recoger el musgo, lo vas a traer en estos costales, yo te voy a pagar un precio justo, certificado por una entidad internacional y aprobado por el Estado. Yo retiro tus impuestos, le pago la SUNAT y tú te ganas este dinero que hemos acordado. Y con ese estándar ellos venden al mercado. Entonces ganan la comunidad y ganan ellos. Son dos modelos. El modelo incrustado del negocio y el modelo de subcontrata. Y por último, para terminar, el año pasado se ha aprobado una ley, sociedades de beneficio e interés colectivo, es decir, le está dando un marco legal a este modelo de intervención social que es interesante, ¿no? Que combina estas dos dimensiones de la rentabilidad, la innovación y el tema social, y que está teniendo un impacto importante. La Comisión de Economía, me parece, ya la aprobó, y ahora tienen este respaldo jurídico que les permitirá crecer en estas dos lógicas, ¿no? Ahí lo dejaría, David. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy, además por ajustarte al tiempo. Entonces, la tercera presentación está a cargo de Jonathan Clausen. El tema o el título de la presentación es ¿cuál es el rol del empleo en la agenda de investigación y erradicación de la pobreza multidimensional en el Perú? Adelante, Jonathan, tienes 15 minutos. Gracias, David. Voy a ver si
No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Hola? Sí, sí se ve, Jonathan. Sí, ok, perfecto. Bueno, gracias, David. Quiero agradecer por la invitación a participar en esta sesión, a Patricia, a Narda, y en particular a Yanina, que fue quien me contactó. Para mí es un gusto poder estar compartiendo la mesa, además, porque Yanina ha sido mi profesora de microeconomía en el pregrado, así que para mí es un gran gusto, aunque como siempre se dice en los papers, al pie de página, todo error u omisión es de mi entera responsabilidad en esta presentación. Bueno, dicho eso y habiendo agradecido a todos, yo quería comentarles un poco cuáles son los temas que yo quisiera tratar en estos 15 minutos y cuáles ciertamente no voy a tratar y agradezco que los colegas que me han precedido lo hayan hecho. Yo no voy a hacer un recuento histórico, en este caso, de el tema sobre pobreza multidimensional y empleo. Tampoco voy a hablar acerca de las causas del desempleo. Yanina creo que ha hecho una presentación bastante completa sobre la perspectiva histórica. Más bien lo que yo voy a hacer es, en base o inspirado por, digamos, esta reflexión que tenemos sobre el Bicentenario, un poco mirar de la mano de digamos, la invitación que nos hace el Acuerdo Nacional a pensar en el Perú del año 2050 o hacia el año 2050, ver un poquito hacia el futuro en este área particular y en el empleo circunscrito a un campo de estudio también bastante particular, que es el de la pobreza multidimensional, que es relativamente nuevo en la literatura académica de economía y de los estudios del desarrollo. Bien, entonces, dicho eso, a mí me gustaría empezar por el final. Y creo que en esos tiempos de Zoom y del todo virtual, nuestra atención es siempre, a veces flaquea, entonces me gustaría empezar diciendo cuáles son las ideas con las que me gustaría terminar esta presentación y sobre las que volveré hacia el final. La primera es que para poder entender el empleo o el rol del empleo como un elemento clave en el estudio de la pobreza multidimensional, necesitamos complementar la visión más, entre comillas, tradicional que tenemos los economistas de welfare economics a una visión un poco más contemporánea de well-being economics. En un momento voy a explicar un poco de qué se trata esta diferencia, pero creo que, insisto, para el caso particular del estudio del empleo dentro del campo de la pobreza multidimensional, necesitamos hacer ese cambio de chip para poder pensar, digamos, en investigar acerca de ese tema y eventualmente en informar políticas al respecto. La segunda idea que me gustaría compartir con ustedes es que el empleo es en sí mismo una dimensión del bienestar que va más allá del rol importante, por supuesto, que tiene para la generación de ingresos o de subsistencia para las personas que trabajan, ¿no? Me parece que esta es otra idea central también dentro de este campo de estudios en particular. Y finalmente, quiero también resaltar que poder evaluar en el Perú el empleo desde la óptica del bienestar o la pobreza multidimensional requiere un esfuerzo mayor de generación de información estadística con la que actualmente no contamos y que nos permitiría poder identificar una serie de aspectos relacionados al empleo que actualmente no podemos medir con las estadísticas oficiales. Esto es un desafío, se ha avanzado mucho en ese tema, pero todavía hay un camino un poco largo por recorrer. Bien, entonces, como les decía, mi reflexión o lo que quisiera comentarles aquí está un poco basado o inspirado por la reflexión sobre el Bicentenario, pero mirando hacia el futuro. Y para eso yo me apoyo, digamos, en este documento del Acuerdo Nacional que fue aprobado el año pasado por consenso, como se aprueban las cosas en el Acuerdo Nacional, y en particular en una sección que hace referencia a la importancia del empleo digno como un componente de lo que quisiéramos o lo que se quisiera que sea el Perú en el año 2050. Y tengo este pequeño fragmento en el que se entiende el Perú en este año, en 2050, como una situación en la que se continúa mejorando
la calidad del empleo, con menos informalidad, con condiciones adecuadas y garantizando la dignidad de las personas en todo el ciclo de vida. Sí, son evidentemente elementos bastante desafiantes y bastante complejos de abordar, ¿no? Pero que creo que en el campo, insisto, de los estudios del bienestar y de la pobreza multidimensional, tienen un lugar bastante importante. Y tienen un lugar porque, y aquí paso un poco a explicar esta distinción o la necesidad de hacer este paso del welfare al well-being, en base a una literatura bastante reciente, en particular a un artículo que fue publicado en el Cambridge Journal of Economics en 2017, donde precisamente se plantea esa necesidad de complementar, de ir un poco más allá de la visión tradicional, que tiene digamos, una utilidad que no puede negarse, y que sin embargo se beneficiaría mucho de ser complementada, como digo, con una visión distinta. Una visión de economía del well-being, desafortunadamente en español, no, al menos hasta donde yo tengo entendido, no tenemos una forma distinta de traducir well-being y welfare, lo traducimos igual, como bienestar. Así que voy a usar el término en inglés, y pido disculpas por eso. Pero esta visión de economía del bienestar es un poco más compleja, esta de well-being, porque no solamente incluye el aspecto material, que es aquello que generalmente está en el centro, digamos, del foco en los estudios de economía más tradicional, sino que incorpora otros aspectos que corresponden al mundo subjetivo y al mundo relacional. Esta literatura, como muy probablemente a varios de ustedes ya les debe sonar, está muy inspirada por visiones alternativas que se enraizan en la economía tradicional del bienestar, pero que buscan ir más allá, como por ejemplo el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Entonces, esta visión del well-being nos llama o nos invita a entender el empleo ciertamente como una actividad que proporciona ingresos, que es un componente muy importante, pero también como una dimensión de la vida que es importante en sí misma, además de su rol de generación de ingresos, como digo, ¿no? Es decir, va más allá de la evaluación o el estudio o la medición, si quieren, del bienestar material o de los efectos de el contar con un empleo o no, o del tipo de empleo con el que se cuente sobre el bienestar material, para comprenderlo en una perspectiva un poco más comprensiva. Y si es que nos interesa adoptar esta posición de economía del bienestar, del well-being, es que es una posición además que apuesta por el pluralismo de valores o un pluralismo informacional, es importante ir precisamente a identificar o estudiar qué cosa es lo que las personas de carne y hueso, digamos, no una abstracción de la realidad, sino las personas reales, digamos, consideran importante en sus vidas. Y para eso yo, que por deformación profesional como economista me gustan un poco los numeritos, yo les he traído aquí una información bien interesante que realizamos en el IDAL junto con el IOP sobre una encuesta de bienestar multidimensional que hicimos en el año 2018, a fines de 2018, en las que, entre otros aspectos, les pedimos a las personas que respondían esta encuesta que nos digan qué tan importantes para ellas eran un conjunto de 12 dimensiones que habíamos preidentificado, digamos, como potenciales dimensiones del bienestar. Aquí, por motivos evidentes, solamente voy a hacer referencia a los resultados que obtuvimos en relación al empleo. Y entonces lo que obtuvimos con esta muestra, una muestra bastante grande para hacer una encuesta privada de casi 3.000 personas, es que la mayoría de personas, en realidad más del 72% de personas que encuestamos, nos dijeron que el empleo en esta escalerita del 1 al 12, donde 1 es nada importante y 12 es totalmente importante, ocupaba los peldaños 11 o 12. ¿No? Es decir, un empleo adecuado además, que era, parafrasear, digamos, de manera más precisa la pregunta, era algo que se consideraba como fundamental o muy importante para la vida de las personas. Esto podría sonarnos algo medio obvio, pero creo que es importante contar con información empírica, como digo, acerca de lo que las personas valoran como elementos centrales de su bienestar, en este caso el empleo. Ahora,
El empleo, y entrando ya al mundo de la pobreza multidimensional, que yo voy a entender aquí en esta presentación como una privación del bienestar, es decir, entiendo la pobreza multidimensional como una privación de las distintas dimensiones del bienestar de las personas. El empleo ha sido incorporado recientemente por una gran cantidad de países como un componente importante, no solamente ya de la conceptualización de qué cosa es vivir en pobreza más allá del ingreso, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos invitan a erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Hay muchos países, en concreto hay 13 países del mundo que ya cuentan con medidas oficiales de pobreza multidimensional complementarias a las medidas tradicionales de pobreza monetaria, y que además incorporan el empleo como una de las dimensiones de sus medidas, ¿no? Es decir, se reconoce, se empieza a reconocer ya a nivel oficial, si quieren, o de las métricas oficiales, que el empleo es importante. Y ojo aquí, porque se incorpora el empleo como una dimensión de la pobreza multidimensional, incluso cuando se mantiene medidas o métricas de pobreza monetaria, ¿sí? Es decir, se entiende en la práctica esta separación, bueno, no separación, pero digamos esta idea de observar ambos aspectos del empleo en tanto constitutivo del bienestar y en tanto proveedor de ingresos para las personas. Quiero pasar y aterrizar rápidamente al caso peruano para poder dar algunas cifras. En el Perú, como la mayoría de ustedes debe saber, no tenemos medidas oficiales de pobreza multidimensional aún, a diferencia de gran cantidad de países en América Latina. Sin embargo, hay algunas propuestas que se han realizado, en particular esta que Nicolás Barrantes y yo propusimos hace un tiempo, que incorpora una serie de dimensiones del bienestar como elementos o componentes de la pobreza multidimensional, ¿no? Con este diseño, digamos, de un indicador de pobreza multidimensional, nosotros obtuvimos, digamos, una incidencia de pobreza multidimensional nacional de alrededor del 36%, utilizando los datos de la encuesta de hogares, ¿no? Pero, bueno, ese gráfico que ustedes ven ahí de esas rayitas de colores, lo que básicamente muestra son distintos niveles de pobreza de acuerdo a distintos umbrales de pobreza multidimensional, lo que en el mundo de la pobreza monetaria unidimensional se conocen como líneas de pobreza. Aquí estamos hablando de umbrales de pobreza multidimensional. Ese cuadro se lee de la siguiente manera. Se considera en ese gráfico una persona como viviendo en pobreza multidimensional si experimenta alrededor del 40% de un conjunto de privaciones posibles que incluyen elementos como educación, salud, acceso a servicios básicos, vivienda, empleo, por cierto, y otros que voy a presentar en esta siguiente diapositiva, que en realidad es la que me importa más, que es aquella que nos da información acerca de cuál es la contribución de las privaciones en empleo a la situación de pobreza multidimensional como un todo. Y lo que nosotros observamos aquí es que la privación en el campo del empleo y de las pensiones para las personas adultas mayores constituyen o contribuyen a la pobreza multidimensional, a ese 36.6%, tienen una contribución del 12% a la pobreza multidimensional. Es decir, es el cuarto componente de las dimensiones de pobreza incorporadas, de todas las dimensiones que ustedes ven allí en la leyenda, que contribuye más a la pobreza multidimensional. Es decir, el empleo es un componente relevante, es un componente que contribuye de manera significativa a la pobreza multidimensional y por tanto es importante reforzar, digamos, ese diálogo entre el mundo de la economía laboral y el mundo de la economía centrada en la medición y el análisis de la pobreza y en particular de la pobreza multidimensional. Sin embargo, como todos mis colegas de aquí lo pueden presentar mucho mejor que yo, evaluar privaciones en el campo del empleo es complejo. Y es complejo, y Janina lo decía, porque hay muchas formas en las que uno se puede aproximar, digamos, a una situación negativa o insuficiente en el empleo, ¿no? Como por ejemplo, no solamente aquellas personas que están desempleadas, sino aquellas personas que son desempleados desalentados o que están subempleados por horas, y esta es la parte que me parece interesante y con la que voy a cerrar esta primera ronda, en relación a las condiciones de trabajo, ¿no? Nosotros podemos identificar trabajadores independientes agropecuarios y no agropecuarios,
pero tenemos limitaciones, al menos en las encuestas de hogares que están disponibles en el Perú, para tener información, por ejemplo, sobre temas de sus condiciones laborales que vayan más allá de la definición de formalidad e informalidad que aplica principalmente para el medio urbano, pero que en el medio rural es difícil de aplicar. No tenemos información sobre las condiciones de riesgo laboral o de salud ocupacional, o un equivalente que nos permita dar información sobre la informalidad laboral en el medio rural, y ese es un aspecto al que deberíamos, digamos, apuntar. No tengo ya mucho tiempo, así que quizás voy a pasar esto muy rapidito. Sin embargo, la visión multidimensional, incluso de la calidad del empleo, ha tomado relevancia, digamos, en la literatura especializada muy reciente. Este paper que ha sido publicado este año en World Development, una revista muy prestigiosa de estudios del desarrollo, muestra o propone entender, como digo, el empleo y la calidad del empleo en particular desde una perspectiva multidimensional, y lo que muestra, para el caso peruano, que ven ahí resaltado, es que el 76% de las personas en el Perú se encontrarían en una situación de empleo de mala calidad, de acuerdo a las dimensiones, indicadores y ponderadores que se muestran en la tablita de arriba, sobre las que quizás podamos conversar un poquito más en la segunda parte de las intervenciones. Bien, y es así como vuelvo a mis tres ideas iniciales, que a la vez son conclusiones. Para poder entender el empleo como un componente de la pobreza multidimensional, necesitamos complementar nuestra visión de welfare economics con una visión de well-being economics. En segundo lugar, como hemos visto a partir de la evidencia empírica que he mostrado, las personas reconocen el empleo como una dimensión importante de su bienestar, que va más allá incluso de su rol muy importante de generación de ingresos. Y en tercer lugar, que necesitamos articularnos de una manera más efectiva con los institutos de estadística y los organismos que producen información estadística, para poder evaluar aspectos del empleo que actualmente no podemos evaluar, o no en toda su complejidad, pero que sí son importantes desde una visión más comprensiva, holística, desde una visión del bienestar, cuando nos aproximamos al estudio de la calidad del empleo y de sus condiciones y su rol en el mundo de la pobreza y bienestar multidimensionales. Me he pasado un poco el tiempo, les pido mil disculpas, y creo que podemos continuar luego en las 5 minutos adicionales que tenemos en la segunda ronda. Gracias. Bien, muchas gracias, Jonathan. Entonces le cedo ahora la palabra rápidamente a Carmen Vildoso, que tiene como título de ponencia La informalidad en imposible rompecabezas. Adelante, Carmen. Sí, voy a pedirle a Diego que comparta en su pantalla solamente 4 láminas, y a través de las cuales vamos a avanzar y luego regresar al principio. Le he llamado, como ven aquí, al tema de la informalidad en el empleo, el rompecabezas imposible, en el sentido de que, en un sentido que me llevaría a convenir con Janina que efectivamente conviene tomar distancia del término informalidad. Probablemente lo podemos hacer en términos académicos, podemos tomar distancia académica, aunque creo que no podemos tomar distancia política. Y por eso es que el tema es problemático. Cuando uno arma un rompecabezas, que puede ser de 10, 50, 100 o 1000 piezas, para que el rompecabezas se pueda armar, todas las piezas tienen que pertenecer a este mismo rompecabezas. Y ahí es que voy a explicar entonces por qué estoy dándole este título a este tema. Avanzamos, Diego, y miro el tema poniendo por delante como desafío político llevar adelante esta resolución de la OIT, que es del año 2015, recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Es un texto amplio, pero que se sintetiza en estos 3 acápites, de los cuales el primero realmente se refiere a lo que el título establece, es decir, facilitar la transición de los trabajadores y las unidades económicas
de la economía informal a la economía formal, mientras que el inciso B y el C sobre todo se orientan a evitar que suceda lo contrario, es decir, que empresas y trabajadores que están en la economía formal vayan a parar a la economía informal. Ahora bien, pasando a la siguiente lámina, vamos a tener una mirada que corresponde al año 2017 a partir de un gráfico del INEI que nos ofrece información sobre miles de empleos equivalentes. Estrictamente hablando, no son exactamente personas, sino empleo equivalente sobre la base de un total de casi 17 millones de empleos equivalentes que están diferenciados en tres grupos. Por un lado, los del sector formal, en el centro, los del sector informal, y en el margen, los hogares que emplean trabajadores domésticos remunerados. Como podemos ver, aquí la columna más elevada es la columna de asalariados, empleados en el sector formal, si bien algunos son empleados informalmente. Ese 33% que vemos es el 33% de los 6.410.000 que son asalariados empleados por empresas del sector formal. Y la segunda columna en volumen es la de los 5 millones y pico de independientes y patronos, vale decir trabajadores por cuenta propia en su gran mayoría, que pertenecen al sector informal. Este mismo gráfico, 10 años atrás, al año 2007, tenía esas dos columnas más importantes con volúmenes ocupando los lugares 1 y 2 de manera inversa. Es decir, el año 2007 la columna más elevada era la de independientes y patronos del sector informal, mientras que la segunda columna era la de los asalariados en el sector formal. Ese es un cierto progreso que ha habido en esos últimos 10 años, ¿no? Pero como podemos ver en el sector formal, hay independientes y patronos, asalariados y trabajadores familiares, aquí denominados auxiliares. Mientras que en el sector informal, fundamentalmente estamos hablando de gente que trabaja por cuenta propia, puede ser en el sector transportes, comercio y toda la variedad de sectores que conocemos. Asalariados y trabajadores familiares auxiliares, que son la segunda columna dentro del sector informal. Lo que se explica principalmente porque estos gráficos del INEI están incluyendo a los trabajadores del sector agropecuario, como podemos ver en la siguiente lámina. En la siguiente lámina tenemos una matriz de empleo informal correspondiente al año 2017, elaborada con los cánones establecidos por la Conferencia de Estadísticos del Trabajo de la OIT. Entonces tenemos en las filas el sector formal, el sector informal no agropecuario, el sector informal agropecuario y los hogares con uso final propio, vale decir los hogares de cualquiera de nosotros, que eventualmente contraten trabajadores domésticos, trabajadores del hogar. Entonces aquí tenemos la misma información de las columnas que vimos en la lámina anterior, pero presentada de una manera diferente, donde en los casilleros azules vemos el empleo formal ubicado en 3 de las columnas que están en el sector formal y el pequeñito número de trabajadoras del hogar que están empleadas de acuerdo a la ley de trabajadoras del hogar y por lo tanto están amparadas por la legislación laboral y cuentan con los beneficios que la legislación establece para las trabajadoras del hogar. Mientras que los casilleros rosados son los de trabajadores por cuenta propia, patronos, trabajadores familiares no remunerados y asalariados con empleo informal que trabajan sea en el sector informal no agropecuario o sea en el sector informal agropecuario. Ahí podemos ver entonces cómo las cifras más importantes de 4 millones para arriba están en trabajadores asalariados,
4 millones para arriba en empleo formal, 2 millones para arriba en empleo informal, y tenemos, si vemos la columna de total de la economía, tenemos a 4, ¿no? Que en este como siguiente casillero de la misma matriz, 4 millones de personas, perdón, no de personas, de empleos equivalentes ubicados en ese sector informal agropecuario, principalmente trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares no remunerados. Si nosotros imaginamos que este es un rompecabezas compuesto por 20 piezas, prescindimos de la fila del total, porque esta es una fila que es un agregado. Prescindimos de la fila del agregado y nos quedamos con esos 20 casilleros que empiezan desde los 711.000 que trabajan por cuenta propia en el sector formal hasta los 51.000 trabajadores del hogar o empleos en trabajo en hogares de uso final propio. Podríamos pensar, estas 20 piezas son parte del mismo rompecabezas. Pienso que definitivamente no. Porque si pensamos en la lógica de promover su formalización e imaginamos cuáles podrían ser los prerequisitos para su formalización, vale decir, para que estén amparados por una legislación laboral que permita que accedan a la diversidad de beneficios que les corresponden, incluyendo, para empezar, seguro, pensiones, y luego vacaciones, etcétera. No importa si son de 15 o de 30 días, eso es indiferente, que cuente con algunas vacaciones. Podemos imaginar que los requisitos, situaciones, procesos, contextos necesarios son bastante variados, como podemos esquemáticamente ver en la siguiente lámina. Si pensamos ya no en casilleros de un rompecabezas, sino teniendo en cuenta que esta actividad reivindica como pionero a Denis Ullmont, y pensamos en sujetos, habrá que pensar en cuáles son las agendas de esos sujetos. Y ya no solo para salir de la etiqueta empleo informal a la etiqueta empleo formal, sino para pasar a lo que Jonathan llamaría condiciones de well-being, ¿no? En términos de empleo, y que impliquen que se escapa de la precariedad. Entonces, si pensamos en, por ejemplo, cómo hacemos para que los trabajadores asalariados, por ejemplo, que trabajan en el sector formal con empleo formal, no corran el riesgo de salir de esa situación, tendríamos que pensar que en el sector formal las empresas necesitarán mejorar su productividad, las condiciones de acceso al mercado, servicios de desarrollo empresarial, servicios financieros, ahí está reactiva en esa coyuntura, desarrollo económico regional, especialmente en algunos de nuestros departamentos, mientras que los trabajadores esperarán contar con estabilidad en el empleo, remuneraciones suficientes, condiciones de trabajo adecuadas, derechos laborales. Mientras que si pensamos en el sector informal no agropecuario, y aquí me voy a lo que en letras chiquitas acabo de ver en una lámina de Jonathan, cuando habla de condiciones precarias, se incluye dentro de esas posibilidades a la de los independientes no agrícolas, y debajo de eso, chiquito, aparecía negocio ambulante, puesto improvisado en mercado o sin acceso a agua y desagüe. Bueno, pues para estos sujetos, eso pasa por el derecho a la ciudad, infraestructura y servicios. No sigo porque sería larguísimo, podríamos incluir reforma del transporte, en el caso de los transportistas. Mientras que si hablamos del sector informal agropecuario, pensemos en este instante que estamos escuchando a Eduardo Segarra o Fernando Eguren, ¿no? ¿Y de qué hablarían para pensar que
estos trabajadores, por ejemplo, puedan tener acceso a pensiones con base en el trabajo. No estoy hablando de la posibilidad de pensiones con otros sistemas no contributivos que en buena hora sí se dan, pero ahora estamos hablando de temas laborales. En el sector informal agropecuario estamos hablando pues de productividad, pero una productividad que también está vinculada a seguridad alimentaria. No es la misma productividad a la que nos referimos cuando hablamos de la productividad del sector formal. Estamos hablando de acceso a agua, tipo de riego, mercados, y mercados que, por ejemplo, podrían significar que las empresas o algunas empresas despliegan políticas de responsabilidad social empresarial y les compran a los pequeños productores agrarios. Estamos hablando de cambio. Parece que se cortó la conexión de Carmen. Sí, a Carmen, ver. que poner tu micrófono. Sí, ok. Estamos hablando de asistencia técnica, ¿no? Programas como Hakuwiñay, por ejemplo, llevados pues a la multiplicación a una escala 10 veces mayor. Y en caso de las trabajadoras del hogar, estamos hablando de economía del cuidado, de equidad de género, no solo pensando en estas dimensiones para ellas, sino al interior de los propios hogares, para que las familias que contratan trabajo doméstico no tengan que depender tanto de las trabajadoras del hogar, para que las mujeres puedan salir al mercado laboral. Entonces, si vamos regresando, regresamos, Diego, en las láminas anteriores, entonces veremos que la matriz esta del INEI puede tener una utilidad para fines estadísticos, pero no nos sirve para nada desde el punto de vista de lo que implica mejorar la calidad del empleo. Y si pensamos en que eso implica una contabilidad de empleos que hace, por ejemplo, que se vuelva recurrente mencionar que hay 70% de la población en empleo informal, eso se presta para conclusiones que llevan a decir, por ejemplo, la CONFIEP, que no se puede incrementar la remuneración mínima vital porque eso incrementa la informalidad. Pero ese 70% está hecho de cara a una estadística que incluye al sector informal agropecuario, cuya dinámica y situación no tienen nada que ver con el tema de la remuneración mínima vital. Y si seguimos regresando hacia la lámina de la recomendación de la OIT, vamos a ver que entonces las posibilidades de formalización pasan por una variedad inmensa de situaciones, muy, muy grande, y que, por ejemplo, puede significar que en tiempos de COVID, por ejemplo, el tema de, como vuelvo a citar a Eduardo Segarra, que el FAE lo maneje Agrobanco, puede ser oportuno para no solamente lograr que el sector agrario se estabilice, sino que inclusive superviva en estas condiciones. Entonces, también, bueno, lo dejo en puntos suspensivos porque creo que el tiempo se me está acabando y mejor vuelvo sobre el tema en los próximos 5 minutos y a raíz de las preguntas. Bien, muchas gracias, Carmen. Entonces tenemos un poquito más de media hora para ver las preguntas que han salido del público y una ronda final de unos 5 minutos cada expositor para cerrar la mesa. Diego, no sé si tú tienes que han salido del público, ¿hay algún tipo de Sí. para los ponentes? Sí, Adelante, Diego. tenemos 3 preguntas, 3
No, 4 preguntas en realidad, 3 de Javier Rodríguez. La primera para Janina. La crisis del COVID ha generado un gran incremento de la inactividad. El hecho de que gran parte de la PEA pueda vivir sin trabajar refleja una brecha, pues la mayoría de trabajadores tienen ingresos alrededor del mínimo vital. ¿Hay evidencias de esta brecha de ingresos que la cuarentena ha mostrado? La otra pregunta es para Percy. Todos nuestros sistemas sociales han fallado dramáticamente con el COVID. Sus debilidades no vienen solo de poca inversión o falta de infraestructura, sino también tienen problemas de diseño y gestión. En otros países, la gestión eficiente se apoya mucho en la asociación público-privada. ¿Las empresas sociales podrán mejorar y aumentar estas asociaciones con el Estado? Y la última pregunta de Javier es para Jonathan. ¿Es posible que la diferencia entre welfare y well-being se deba a que el primero es, en los países donde existe, proveído por el Estado y el well-being deba ser una conquista de la nación? ¿Podría el Perú identificar algunos tipos de empleo de calidad que se apoyen en nuestra historia y nuestra diversidad de recursos y nos definan como nación en el futuro? Y una pregunta más, por último, de Patricia Ruiz Bravo, nuestra decana, que es para Percy. ¿Cuál sería el discurso de desarrollo de las empresas sociales? Sería todo, gracias. Bien, gracias, Diego. Yo quería añadir un par de reflexiones también para ponerlas en la mesa de los ponentes. Parece interesante cómo, tanto Janina como Carmen al final muestran esta gran heterogeneidad de lo que llamamos el sector informal, ¿no? Entonces, que son sectores informales o con distintas características asociadas a su base productiva, al mercado que se dirigen, a las condiciones de trabajo, ¿no? Sobre las cuales, como señala también Jonathan, no hay suficiente información sobre algunas dimensiones, y donde aparecen también nuevas iniciativas, como señala Percy, de empresas que buscan ser sostenibles en un entorno de mercado competitivo, pero que también tienen un fin social, ¿no? Y enfrentar esta rompecabezas, esta heterogeneidad, implica una capacidad de diseño de políticas sectoriales diversas y heterogéneas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se habla de las políticas para enfrentar la informalidad, se piensa en balas mágicas, hay que desregular, o hay que formalizar la propiedad, o hay que aumentar, o sea, como cosas que no toman en cuenta esta heterogeneidad y diversidad, pero también hay que tomar en cuenta la capacidad del Estado. Es decir, la pandemia ha revelado, el otro día conversando con un colega que es asesor del Ministerio de Salud, decía, mira, se han tomado todas las medidas que había que tomarse, pero la implementación ha sido un desastre. O sea, se sabía qué es lo que había que hacer, pero a la hora de hacerlo no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que políticas, o sea, de atacar distintos aspectos de la formalidad? Me parece que Carmela ha mencionado muy bien, una cosa es la informalidad en las empresas formales, otra cosa es la informalidad urbana, otra cosa es la informalidad en el sector rural. Entonces se requieren políticas sectoriales a distinto nivel, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Producción, del Ministerio de Agricultura, de las municipalidades, ¿no? ¿En qué partes del Estado eso puede funcionar? Esa sería un poco mi pregunta provocadora. O sea, tenemos un Estado que funciona tan mal. ¿Qué cosa de esperanza puede haber en el sistema estatal de capacidad inteligente para diseñar estas cosas que requieren intervenciones más finas, ¿no? Y cómo podemos fortalecer eso, ¿no? A distintos niveles? Esa es un poco mi reflexión general. Entonces, voy a rápidamente, para que los expositores tengan el tiempo. Tenemos unos 20 minutos en total, aproximadamente, son 4 personas, 5 minutos cada uno. Entonces, les voy a devolver la palabra en el orden en que empezaron, empezando por Janina. Janina, adelante, tienes la pantalla es tuya.
Ok. Bueno, yo creo que ya no voy a presentar mis datos, lo había hecho al comienzo. Lo que quisiera es reaccionar un poco a las preguntas, ¿no? Si bien lo que tenemos hoy es la pandemia, yo he tratado de hacer una reflexión sobre lo estructural, entendiendo este desafío de pensar el Bicentenario como las constantes y los cambios a lo largo de estos años, porque creo que hay cosas que nos acompañan y no solo por políticas, o no solo por las políticas, porque las políticas han cambiado y nosotros seguimos con unas constantes, específicamente en el marco de los mercados de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una serie de concepciones de la informalidad. Me alegra que Carmela lo haya mencionado, pero yo alguna vez, cuando era joven, hice un recuento de las definiciones, estoy hablando de los años 80, 90, y encontré 25 definiciones de informalidad. Entonces fue ahí cuando decidí, mejor tomo distancia de esto porque creo que no lo estoy entendiendo, ¿no? Estoy muy lenta. Con los años lo intentaré. Sigo pensando eso, aunque ya no soy tan joven. Entonces yo creo que ahí hay un tema de causalidades que nos gusta mucho en sociales, en economía pensar, y creo que cuando Carmela menciona que hay ciertas posiciones políticas confrontadas con cómo bajar esta informalidad, o por qué no subir más los salarios porque aumentaría la informalidad, yo creo que sí, que la discrepancia, y a lo mejor Carmela me ha arrinconado al decirme, la discusión no es solo académica, también es política. Seguramente sí, pues, y eso es lo que cuenta en última instancia en las decisiones de política, como las que tú pides, David. Entonces voy a empezar por la pregunta de David y luego trataré de responder la pregunta que ha venido del público específicamente en el periodo del COVID, ¿no? Yo creo en lo que tú dices, David, que el Estado y todas sus instancias podrían coordinar. Han habido épocas en que esto se ha hecho bien, ¿no? Carmela ha estado en el Estado también y ha estado muy preocupada por esto. Podríamos hacer un recuento de cómo se ha manejado la política para reducir la informalidad en el caso peruano. O sea, no es que no la conozca. Yo misma he trabajado en Produce un ratito como asesora del Viceministerio de las Pymes. Entonces, sí sé qué esfuerzos se han hecho. Mi preocupación es que solo se han hecho esfuerzos con una percepción, con una concepción de informalidad muy pegado al marco legal. Y yo creo que como economista tengo que entender que el problema económico no solo tiene causas legales e institucionales, sino también causas económicas. Hablamos en este tablero de trabajadores, del Estado, pero también el empleo tiene oferta y demanda. Los trabajadores están ahí, pero ¿quiénes lo demandan? ¿Quiénes contratan? ¿Y ellos para qué lo contratan? ¿Cuál es la lógica de la estructura productiva y de las empresas que los están contratando? Entonces yo creo que por ahí también habría que ver en qué medida la estructura productiva que demanda mano de obra tiene ciertas características técnicas, económicas, que ustedes quieran discutir, que dan lugar a este tipo de demanda de mano de obra, poco absorbente de todo lo que tenemos en la economía, ¿no? Así fuera el mejor marco legal, yo no estoy segura si se puede contratar con este esquema productivo a tanta mano de obra disponible. Por eso decía, recordando a Figueroa, que puede ser una redundancia relativa de mano de obra o una insuficiente generación de puestos de trabajo, que es lo que permitiría una mejor absorción, ¿no?, de mano de obra. En el otro contexto, alguna vez escuché y yo lo repetí también, a lo mejor nos falta más capitalismo para demandar más mano de obra. Pero en fin, o cierto tipo de capitalismo que ojalá fuera, como dice Percy, de una economía social de mercado. Yo lo dejo ahí, pero creo que las diversas políticas se pueden homogenizar o se pueden coordinar, pero ahora veremos lo del COVID y entonces parece que ya no es tan cierto. Pero además creo que necesitamos discutir todos los actores, incluidas las
porque el empleo se genera con distintas aristas, no solo con un agente económico. Yo en ese sentido creo que no bastaría el marco legal distinto, no bastaría capacitar a la mano de obra, porque tiene que haber alguien que la demande, si no, no habrá empleo. Lo dejo ahí. ¿Qué ha pasado en el COVID? Todos estamos con más preguntas que respuestas, entonces lo que yo voy a hacer es aventurar alguna interpretación a partir de lo que también he aprendido de mis colegas macroeconomistas del departamento y lo que estoy viendo en los datos, ¿no? Otra vez, lo que pase con el empleo, sí me encantaría poder compartir una sola lámina, si me permite, Diego. Lo que está pasando con el empleo seguramente tiene que ver con lo que está pasando en la producción, otra vez. Entonces, nada, si tengo ya un límite de tiempo, solo para decir, justo no me ayuda la lámina, que la producción ha caído significativamente y esta caída de la producción ha dado lugar a distintas caídas del empleo. Efectivamente, parecía que la PEA se había reducido, de hecho la PEA se ha reducido con el COVID porque muchas personas se fueron a su casa, fue lo que dije hace un rato, esperando en parte los bonos o transferencias y en parte porque dependen mucho del mercado en la calle, dependen mucho del mercado saliendo de su casa y ese mercado se cerró con la cuarentena. Entonces, esas personas han vuelto a salir porque esa es su única fuente de generación de ingresos. Esos no eran empleos asalariados. En ese sentido, yo creo que los que han dejado de trabajar, que ha sido por un tiempo, ya empezó a aumentar ese empleo también. Parte puede ser porque tenían ingresos en su casa, no han salido todavía, pero el grueso creo que son microempresarios, pequeños empresarios e incluso asalariados que estaban por contrato en el sector moderno y que han sido despedidos y todos ellos ahora vuelven a salir a las calles a buscar otra vez estas oportunidades de ingreso. En ese sentido, creo que el empleo en sus distintas facetas se ha dejado ver con este COVID. No puedo decir post-COVID porque no sé cómo vamos a llegar al otro año. Disculpa, David, gracias. Muchas gracias, Janina. Entonces, ahora le damos la palabra a Percy. Percy Bobadilla, adelante. Gracias, David. Bueno, a ver, lo primero que quería decir es un poco cómo confluyen las exposiciones que he escuchado de mis colegas, ¿no? Por el lado de Janina, ¿no? El tema de la calidad del empleo, ¿no? Es impactante ver cómo esto se deteriora, pero también el peso que tiene la microempresa, ¿no? Las unidades productivas familiares. Por el lado de Jonathan, la importancia de este bienestar, ¿no? Que la gente alcance este bienestar mirando la propuesta multidimensional. Y por el lado de Carmela, cómo poder encontrar un rompecabezas que se pueda armar y encontrar los caminos, no solamente de decir el empleo formal o informal, sino también las otras necesidades básicas que hay que resolver. Yo quisiera empezar a confluir un poco en lo que mis colegas han planteado para la primera pregunta, ¿no? El rol de la empresa y del Estado, estas alianzas que están desarrollándose tanto en el país los últimos años y cómo estas pueden impactar en un desarrollo, ¿no? Sobre todo porque, de hecho, lo que uno encuentra es que la empresa ha sido bastante golpeada en su imagen, no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Hay un texto de Michael Porter que se llama Valor Compartido, que comienza su texto diciendo el capitalismo está en jaque, ¿no? Porque el mundo entero está poniendo en tela de juicio su rol en la gobernabilidad, en la inclusión, porque lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, ¿no? Que pocas manos se llevan la magnitud de la riqueza, pues es un país que tiene muchas cosas importantes en desarrollo social, aún la gente siente que hay una enorme desigualdad, ¿no? Que quieren que no sea así, esta mirada de Estado mercantilista que favorece a unos grupos y desprotege a otros. Entonces yo creo que aquí hay como una nueva generación de empresarios que intentan, digamos, tratar de modificar esta imagen, ¿no? De la empresa. Y de hecho las nuevas generaciones, por eso digo, en la empresa social parece que el núcleo social que se origina son personas vinculadas, jóvenes generaciones vinculadas directo y indirectamente a este mundo empresarial. Pues ustedes ven las plataformas y las entidades que apoyan a estas empresas,
son plataformas que son apoyadas por empresas grandes, ¿no? Empresas mineras, empresas de comunicación, ¿no? Uno ve que son apoyo técnico y económico para que esas empresas despeguen con este enfoque social. Entonces, ese es un lado que había que aprovechar, ¿no? Había que aprovechar por parte del Estado. Vinculando al comentario que hacía David, las políticas públicas que se traducen en programas sociales, por ejemplo, tienen que homogeneizar el país. O sea, tú ves UNAMás, es un modelo que se aplica igual en todo el país y no respeta las particularidades de cada región, donde puede adaptarse o no estos programas, iguales que los demás programas sociales del MIDIS. Todos son una mirada homogenizante del país. Cuando tú más bien tratas de buscar salidas de los territorios, por ejemplo, con ese enfoque de empresa social, imagínense que los empresarios amplíen su red y pongan fondos a disposición de cuánto emprendimiento, cómo sin fines de lucro en los territorios, para que puedan hacer trabajos complementarios con el Estado. Tenemos una política mucho más adecuada a los territorios y no definir de esta manera centralista la forma de combatir la pobreza. Creo que hay que dar más confianza y más poder a los territorios y que los capitales públicos y privados puedan incentivar esfuerzos complementarios en estas lógicas de las empresas sociales que me parecen bastante interesantes como nuevo paradigma. Y termino con la pregunta de Patricia. Lo que yo encuentro en las entrevistas que he hecho con empresas sociales, como repito, reitero, es una generación de jóvenes emprendedores que no nacen de la, digamos, de la red de ONGs tradicionales en la cual yo me formé. Yo quería ver los vínculos. A ver, ¿hay alguna? No, casi todos son, inclusive tengo la impresión que han mirado indirectamente a las ONGs y hasta tienen un poquito de estereotipos con respecto a las ONGs. Lo que piensan que no son propuestas sostenibles, dependen de la cooperación y por su impacto también puede ser muy pobre. Más bien ellos sienten que la idea es tener una alianza con las personas vulnerables. Y para eso el discurso que los mueve depende mucho de las temáticas. Pero lo que de alguna manera comparten es que el discurso es social y ambiental. Eso lo repiten en las plataformas web. Cuando les pregunto a ellos, social, ambiental, están hablando de cómo sacamos a gente de pobreza, exclusión, iniquidad. Y no solo en el campo productivo, que hay un peso grande ahí. Por ejemplo, acabo de ver una empresa social que trabaja con empoderamiento de la mujer, que a través del fútbol femenino, y crea espacios, por ejemplo, canchas, digamos, forma equipos distritales para que la mujer, pero aparte del fútbol, todo el enfoque de derechos de la mujer, equidad de género, es bien fuerte. Pero la lógica es que esa propuesta no dependa de donaciones de las empresas, sino que la propia dinámica social, los pagos que puedan ser por los servicios, mantenga la dinámica de la empresa en alianza con otras empresas. Entonces yo creo que el discurso social ambiental es poderoso, pero también se tematiza dependiendo del grupo. Por ejemplo, yo vi una empresa como Pimalpaca que trabajaba el enfoque de violencia contra la mujer, pero a la base compartía el enfoque de productivo. O sea, hacía que las mujeres se conviertan en pequeñas unidades productivas, les enseñaba el tema de la artesanía, les daba los insumos, ellas producían, les pagaba por eso un precio que certificado por una entidad, por ejemplo, esta Oxfam o Welfare Trade, por ejemplo, para que el precio sea justo y ellas vendían este producto al mercado internacional. O como he mencionado otras empresas, ¿no?, que trabajan en esta subcontrata, en esta alianza con productores, de tal manera que son cada uno independiente y en esta lógica de red fortalecen su capacidad para que ambos sientan que ganan. Si eso es apoyado por el Estado, en políticas públicas que potencien el desarrollo regional en esta lógica de emprendimiento social, creo que habría mejor viabilidad para buscar mayor inclusión y equidad. Disculpen, David, gracias. Bien, muchas gracias, Percy. Entonces ahora es el turno de Jonathan Clausen. Adelante, Jonathan. Y gracias, David. Creo que hay varias cosas bien interesantes que se han mencionado. Primero me gustaría hablar sobre el tema del empleo que Carmen mencionaba, ¿no? Esto de la letra pequeña en la presentación, en el PowerPoint. Y sí, efectivamente es un desafío cuando uno se aproxima, digamos, a la medición, al análisis de la pobreza multidimensional o del bienestar multidimensional, que vendría a ser un poco como la otra cara, en positivo,
uno tiene, en el caso de la pobreza, que establecer mínimos, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos que uno debería tomar en cuenta para considerar que una persona sufre o no una privación en una determinada dimensión? Entonces, en el caso específico del empleo, es un desafío complejo porque las actividades laborales son muy diversas y los estándares de lo mínimo, lo aceptable, no siempre son aplicables de igual manera, digamos, en las actividades que se realizan para los trabajadores dependientes, independientes, agrícolas y no agrícolas, ¿no? Entonces ahí en el esquema que veíamos ahí, por ejemplo, veíamos que en el caso de trabajadores independientes no agrícolas, hay ciertas condiciones, ¿no? Como por ejemplo el que si en el lugar de trabajo se tengan agua, luz, etcétera, que de alguna manera nos permitían aproximarnos a un mínimo de condiciones en las que se realiza la actividad laboral, en las que se lleva a cabo la actividad laboral. Uno podría optar por otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo utilizar la noción de empleo adecuado, tal vez podría ser otra alternativa. Sin embargo, siempre el tema del empleo o de los trabajadores independientes agropecuarios o de las unidades productivas agropecuarias es un desafío de ver cuál es el estándar que le colocamos para tomar en cuenta que están en una situación mínimamente aceptable, ¿no? Porque si utilizamos definiciones más tradicionales de formalidad, y Janina ya mencionaba las dificultades que hay en términos de incorporar una definición de formalidad o informalidad, porque hay miles. Ella decía que hace unos años habían 20, hoy yo diría que hay más de 20, porque siguen creciendo y creciendo. Entonces la cosa no se vuelve más simple, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el mínimo, ¿no? Y si la idea de establecer mínimos es medir a todos con la misma vara, y esto que voy a decir puede sonar un poco trabalenguas, a veces adoptar varas distintas nos lleva más bien a medir a todos con la misma vara. Entonces, pero esa es una discusión que tenemos que tener, ¿no? Porque, y que al menos yo, que por cierto no soy nada experto en economía laboral, por cierto, no es principalmente ese mi tema de investigación, pero creo que esa es una discusión interesante que a los que estudiamos pobreza, y en particular pobreza multidimensional, nos ayudaría mucho tener con quienes son expertos en este tema, ¿no? Ahora, quiero, ahora sí, brevemente responder la pregunta que me hicieron, que me parece una pregunta fantástica y que me temo que no sé si voy a ser capaz de contestar en toda su complejidad, que es la pregunta sobre el welfare y el well-being, ¿no? Y la diferencia entre una cosa y otra, más allá de lo lingüístico. A ver, la respuesta que yo voy a dar, que insisto, puede sonar un poco chata si quieren, es que los economistas, bueno, no sé si ahí también me parece un poco arrogante decir los economistas como si fuéramos un todo, pero digamos, en promedio, muchos economistas entienden el término welfare más relacionado al mundo de, por un lado, la economía más mainstream o tradicional de la economía del bienestar en ese sentido, y el welfare relacionado al mundo de la utilidad, el utilitarismo y de sus proxies que se utilizan, que son los niveles de ingresos, ¿no? Entonces, esa es una interpretación, pero hay varias, ¿no? Entonces, esa es una opción. Mientras que well-being tiene una connotación mucho más compleja, multidimensional, como mostré en ese diagrama de Venn que veían ahí, ¿no? Entonces, y que es principalmente, como digo, multidimensional o fundamentalmente multidimensional. De hecho, el término fee en inglés está asociado mucho al tema del dinero, ¿no? Uno paga un fee para cuando uno sube un bus, cuando uno sube un tren, etcétera, ¿no? Entonces, pero, insisto, esa es una interpretación informada, si quieren, pero mía, de que el welfare está más relacionado al mundo del ingreso, al mundo de la utilidad, entendida de manera tradicional, mientras que el well-being está mucho más abierto a incorporar otras dimensiones u otros objetos de valor que van mucho más allá del ingreso y la utilidad, ¿no? También es cierto que una acepción del término welfare es la idea de welfare state, ¿no? Pero creo que eso ya nos lleva a otra discusión, pero me parece muy interesante profundizar, ¿no? En esas distinciones. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, y terminamos esta ronda con Carmen Vildoso. Adelante, Carmen. Sí, a propósito de estándares, una de las cosas trágicas de esa coyuntura COVID
es que lo que ha crecido dentro de lo que se llama empleo informal, según las cifras de Hugo Ñopo, es el segmento de trabajadores familiares no remunerados, lo cual significa ya no un estándar, sino tirarse al piso y quizás debajo del piso, ¿no? Lo que eso implica en términos de pobreza es serio, ¿no? Narda pone en el chat, ¿no? Tendríamos que diseñar estrategias diferenciadas sobre informalidad y mercado de trabajo. Seguramente que sí, de hecho que sí, pero en realidad no solamente bastan medidas específicas diferenciadas de tipo incremental, porque eso nos coloca en una senda de reducción de la informalidad muy lenta. El problema de fondo tiene que ver con lo que Yanina ha mencionado en términos de oferta y demanda en el mercado de trabajo, y que nos remite al problema de una estructura con una elevadísima heterogeneidad productiva. Y ese es, digamos, la cuestión de fondo que tendría que modificarse. A propósito de la pregunta de David, ¿en qué parte del Estado puede haber capacidad? Yo creo que eso nos plantea en primer lugar, antes de responder la pregunta, es que estamos acostumbrados a estudiar tal o cual actor social, muchos actores sociales, pero el actor Estado quizás requeriría mucha mayor atención de parte de todos nosotros, porque en primer lugar resulta evidente que no hay una entidad estatal confiable en el larguísimo plazo. En el larguísimo plazo es sólida sostenidamente, incluso las llamadas islas de eficiencia pueden estar subordinadas a otras cuestiones que o limitan su eficiencia o eventualmente hasta la ponen en tela de juicio, ¿no? Por ejemplo, hay un texto de Marisa Berremí sobre si Foncoves podría desarrollar las capacidades para incrementar Jacubiñay en la escala que se necesitaría para nivelarla a la capacidad de cobertura de Juntos, dado que se asumía que Jacubiñay podría ser una estrategia de salida para Juntos. Ese artículo ya tiene como, no sé si 5 o 6 años, y el incremento, ella se planteaba esa pregunta, ¿podría tener Foncoves capacidades, o mejor dicho, qué capacidades debería desarrollar para eso? Bueno, para eso, ese horizonte, ni siquiera se ha planteado como algo que realmente se daría, ¿no? Ese incremento de un programa de ese tipo no ha llegado a darse. Pero, por ejemplo, hay gobiernos regionales en torno a los cuales habría que poner la lupa, ¿no? Por ejemplo, pienso, Cusco tiene en ese momento un gobierno regional con una gerencia de desarrollo económico que está por encima del promedio. Y en Cusco hay un problema de informalidad en el turismo. Digamos que podríamos decir, bueno, eso quizás un gobierno regional podría tomar algunas medidas y contribuir a algunas mejoras, ¿no? Esas ventanas de oportunidad, ¿no? Cuando confluye una determinada entidad que está en una situación por encima del promedio y una problemática específica que está bajo su competencia hasta cierto punto, esa es la palanca que habría que mover. Y por último, a propósito del trabajo de Percy, pero en relación a este tema, las instituciones, las microfinanzas han sido una corriente, una realidad exitosa. Creo que dentro de la escala de las ONGs que optaron por desarrollar iniciativas de microfinanzas, COPEME con su iniciativa de microfinanzas para fortalecer a estas ONGs, tuvieron la capacidad de generar una respuesta exitosa y responder a una necesidad efectiva de microempresas, segmentos informales diversos, al punto que los bancos compraron las pymes que surgieron de las ONGs, pero no ha habido a la misma escala y con la misma potencia algo en relación a otro tipo de servicios, como podría ser, por ejemplo, promoción de cadenas productivas que permitan jalar a sectores del agro y de otros sectores diversos, ¿no? El tipo de instituciones que Percy está estudiando, ojalá puedan avanzar en ese sentido. Gracias.
Bien, muchas gracias, Carmen. Estamos cerrando la mesa a una hora adecuada. Entonces quiero agradecer a los ponentes, a las ponentes, por su participación y sus interesantes exposiciones, a los organizadores del evento, por habernos brindado este espacio de discusión y de reflexión, y quería invitar a todos los participantes a la mesa que va a tener lugar este sábado 7 de noviembre al mediodía, la mesa 11, que es Formas de Trabajo, Oficios, Empresas, Redes y Desplazamientos Poblacionales, una mesa promovida a partir de iniciativas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a tener como expositores o expositoras a Ana Lucía Araujo, a Yadira Iparraguirre, a Vera Flores, y como comentaristas a Yanina León y a Sabana Vicente. Entonces, espero que puedan participar de esta mesa el día sábado. No me queda sino despedirlos y desearles que tengan una buena continuación del día y de la semana. Muchas gracias por su participación en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Narda. Gracias.